Bueno, bienvenidos otra vez a la cuarta jornada del cuarto seminario de Comunicación Científica Digital de Ciencia del Sur y del Instituto de Patología e Investigación. Ahora vamos a hablar del trabajo que hace Ciencia del Sur y uno de los temas centrales quizás también de la pandemia en materia de ciencias de la comunicación, ciencias sociales y humanas, como son las fake news y el trabajo, el metaperiodismo. Va a estar a cargo de Daniel Duarte, él es el editor general de Ciencia del Sur, también es traductor del portal, es editor de otros medios internacionales, estudió filosofía y también estudió traducción, tanto en el Paraguay como en el exterior, y es cofundador también Ciencia del Sur desde sus inicios. Entonces, Daniel va a estar a cargo de desarrollar esta charla sobre fake news y metaperiodismo sobre la pandemia, herramientas para la divulgación y el periodismo. Adelante, Daniel. Bueno, muy buenas noches a todos. Gracias por acompañarnos en este seminario. Y lo que yo les quería brindar hoy son más que herramientas eh, digitales o herramientas hechas, son herramientas heurísticas, formas de encarar, formas de buscar y clasificar la información, porque estamos en una avalancha informativa. Entonces, brevemente les voy a compartir la presentación que preparé, que es realmente breve, y me avisan por favor cuando se ve en pantalla completa. Sí, sí, sí. Ahora sí, Daniel. Se ve súper bien. Dale. Bueno, al empezar la pandemia, nos encontramos en una situación totalmente despreparada porque los medios venían en un contexto de financiación, de precarización, y no se puede entender la pandemia como fenómeno sin entender también cómo se transmitía ese fenómeno social y cómo se transmite a través de los medios. Uno de los problemas fue que en muchos medios, incluso los grandes de cada país, las secciones de ciencia y tecnología, salud, se estaban reduciendo o incluso desaparecían, como sucedió en nuestro país. Eh, entonces hubo realmente una orfandad y una sobrecarga de funciones, claro que no solo en el periodismo, pero para una función tan vital que es transmitir la información día a día sobre qué está sucediendo en todo el mundo, llevó a que muchos periodistas tengan que arrojarse a la arena científica sin estar preparados, sin tener los conocimientos y la cultura científica. Y eso llevó a muchos errores y las fake news, no vamos a entrar en definición académica, sino directamente vamos a pasar a ver qué se puede hacer con esto. Y una de las primeras propuestas que yo tengo es aumentar la cantidad de periodistas científicos en los medios. Yo creo que hay una correlación directa entre las fake news que se filtran en los medios y la cantidad de periodistas especializados o dedicados al menos un tiempo de su jornada a la ciencia, a leer los otros medios científicos, a leer las revistas, a estar en contacto con investigadores. Entonces, creo que una medida fundamental, mi charla está dirigida a comunicadores, como este seminario también está, entonces una de las medidas que yo recomiendo y alento urgentemente es exigir y organizarse para que realmente existan periodistas dedicados a secciones de ciencia y tecnología. Eh, no es una... algo muy obvio, pero si una persona tiene tiempo para contrastar fuentes, para consultar a expertos, para leer distintas revistas científicas, está mucho más y mejor preparado para filtrar lo que es tontería de lo que es realmente valioso. ¿Y por qué deberían tener los medios periodistas científicos? Al contrario
por ejemplo, tirarle otra vez el fardo a los investigadores que están metidos en sus investigaciones, que tal vez están peleando por fondos, tienen que contratar a ayudantes y no tienen el tiempo para comunicar sus investigaciones y menos las de otros colegas que, por ejemplo, un investigador que hubiera querido comunicar sobre la pandemia tenía que haber dejado todo lo que estaba haciendo, al menos acá en Paraguay, a aprender sobre el virus y empezar a comunicar eso, ¿verdad? Entonces, los periodistas son quienes están en constante contacto con el público. Ya tienen una audiencia formada, ya tienen habilidades para eso, tienen redes con otros periodistas para llegar a más personas. Por otro lado, los científicos, hay científicos brillantes, ¿verdad? Que pueden ser brillantes en sus investigaciones, pero que no tienen las habilidades para comunicar. Y por otro lado, también la sociedad cada vez depende más de la ciencia. Es decir, en todos los problemas sociales cada vez se necesita más de ciencia y la sociedad necesita saber en qué se está invirtiendo ese dinero que en muchos países se financia con los impuestos, las investigaciones. Los investigadores son personas contratadas por el Estado para hacer investigaciones, ya sea a través de universidades estatales o de centros de investigación estatales. Entonces, hace falta que exista una información constante sobre esta área, porque ahora será la pandemia, pero en otro momento será otra situación. Eh, no es que nos falten ejemplos, pero siempre van a surgir situaciones donde la ciencia va a ser clave para resolver los problemas. Entonces, como le decía, para mí, no hay soluciones mágicas ni recetas que yo les pueda dar para hacer un periodismo científico y sin equivocarse, sino que yo creo firmemente que haciendo buen periodismo, pero con la cultura científica se puede hacer periodismo científico, que básicamente se resume en recurrir a fuentes serias, no exagerar los hallazgos de los estudios, siempre consultar con otros especialistas, así como en otros campos del periodismo se consulta a varias fuentes o a especialistas. También se debe consultar a diversos expertos. Una mala tendencia, creo yo, de muchos medios es casarse con un experto en específico, ya sea un neumólogo, un médico, y siempre recurrir al mismo especialista cuando aparece algo que informar. Siempre aclarar los términos, no dar por sentado que la audiencia conoce los términos, dar el contexto no solo de la aparición de este hallazgo o descubrimiento o lo que sea, sino que también en la literatura científica, donde esto se inserta con respecto a otros estudios. Hubo estudios anteriores que apoyaban lo que salió en este nuevo estudio o es algo totalmente nuevo. Conocer a las pseudociencias. Hoy en día hay las pseudociencias más obvias están ya catalogadas por muchos investigadores y periodistas también que se encargaron de desenmascarar con evidencias y también con investigaciones periodísticas. Entonces, si aparece una persona que dice, bueno, yo tengo un tratamiento nuevo, homeopático, para tratar la COVID-19, entonces ya sabemos que estamos ante un disparatero y no hay que ni darle ni el levantarle el teléfono. Y también, claro que hay que tener cultura científica, eso se resume en leer, estar actualizado, recurrir a colegas de otros países, y es imprescindible para mí saber inglés, saber leer al menos y poder interpretar estudios, no digo estudios científicos, pero al menos investigaciones
en profundidad de periodistas científicos de otros medios, ya sea Scientific American, Nature, incluso los periódicos generalistas tienen muy buenas secciones de ciencia como The New York Times, Washington Post, y recurrir también a los colegas cuando algo sobrepasa su área. Siempre tener en cuenta cuando se está ante un estudio o una investigación que difícilmente hay estudios que prueban o refutan por completo algo. La ciencia siempre va avanzando por acumulación, ¿verdad? Por estudios que van apoyando tal tesis o socavando o otra tesis. Entonces así se van sopesando con la balanza, ¿verdad? Acá hay más estudios, se van acumulando, como fue al inicio de la pandemia. Algunos medicamentos al principio daban resultados más promisorios y con el tiempo se fue viendo que otros medicamentos tenían más evidencia a su favor. Algo que no sucede en el periodismo científico, que tal vez sucede en otras áreas del periodismo, es que siempre hay que buscar de dar las dos campanas, pero a veces no hay dos campanas en un tema. Y crear falsos debates ante un público que no tiene la preparación científica es ayudar a la desinformación. No podemos poner a un antivacunas al mismo lugar o ponerlo a debatir con un investigador calificado, porque eso sería presentar una falsa equivalencia al público y realmente no ayuda a nadie, ¿verdad? Ni al investigador, ni al público, ni en la credibilidad del medio. Y en ese sentido me parece que muchos periodistas, al tratar de crear polémicas o controversias, eh, tienen una falsa idea de que se va a dirimir una cuestión científica en la prensa. Es decir, ¿sirve o no la ivermectina? Entonces la vamos a traer a dos expertos a debatir acá. Y no, ese no es el ámbito para que se dirima esa cuestión que es científica, que es médica. Eso se dirime en los foros científicos. Y una vez que se sabe o que la comunidad científica llega a una conclusión, bueno, ahí sí se puede ir a informar, pero no se va a dirimir una cuestión científica en la prensa, no hay tiempo, ni un debate de televisión te va a llegar a ese resultado. Y otra heurística que me parece muy importante, sobre todo en periodismo científico, cuando trata temas de corrupción, de pseudociencia y de manipulación, es la máxima cui bono, no sé si estoy pronunciando bien en latín, pero que en periodismo a veces se traduce quién se beneficia o seguir el dinero. ¿Quién se está beneficiando política, económica o socialmente de que algo que nos quieren vender o que un experto, mal llamado experto, quiera convencernos, se va a beneficiar si se acepta eso? Y uno de los casos, creo yo, más emblemáticos y más lamentables de nuestra región fue de Brasil, con el presidente Bolsonaro, que a toda costa estuvo tratando de impulsar lo que él llamaba el kit anti-COVID, una serie de medicamentos que supuestamente era un tratamiento precoz eficaz contra la enfermedad, que hoy ya sabemos que es totalmente errado. Pero él seguía y sigue insistiendo en eso. Entonces los periodistas en Brasil, que muchos hicieron un excelente trabajo en analizar, bueno, ¿por qué está insistiendo tanto con esto? Y bueno, había motivos ideológicos, había motivos políticos, motivos económicos también que se fueron desenterrando con el tiempo, ¿verdad? Acá una foto él explotaba mucho la imagen en los medios, o sabía cómo explotar a los medios que iban a viralizarse ese tipo de imágenes. Entonces, así como fue con Donald Trump, los medios hicieron su parte para que él tenga visibilidad, cuando creo yo no deberían haberle dado tanta visibilidad.
Minimizó las fake news. Aquí está una cita que él dice que las fake news forman parte de nuestra vida. ¿Quién nunca le contó una mentirita a su novia? Si no le hubiese contado, la noche no iba a terminar bien. Eso afirmó el presidente Bolsonaro, porque actualmente hay una investigación en la justicia sobre fake news y las personas, perdón, se están investigando a personas cercanas al presidente Bolsonaro que le apoyan política e ideológicamente, que se dedican a propagar noticias falsas y desinformación en las redes sociales principalmente. Entonces, un intento de minimizar para que no le ataquen a sus aliados. ¿Y por qué hay que investigar esto y no dejar pasar? Porque la pseudociencia mata. Si quieren leer un caso terrorífico en Brasil, pueden buscar sobre el caso de Prevent Senior, que es un seguro de salud privado, donde se repartía este kit anti-COVID que tiene ivermectina, tiene vitamina D y otros medicamentos de eficacia no solo baja, sino que se demostró que tiene una ineficacia. Pero seguían insistiendo con esto porque había vínculos económicos entre personas allegadas a, al presidente y esta empresa. Y hubo casos de personas que perdieron a sus familiares. Hay personas famosas, digámosles, que se volvieron influencers, que perdieron familiares con este tratamiento, pero porque es un tratamiento que aprueba el sector político del presidente, entonces defienden a capa y espada su tratamiento. Y bueno, ahora está ante, se está investigando fiscalmente a esta empresa y también quienes, los médicos que colaboraron con esto, porque se hizo en colaboración con los médicos que estaban trabajando en ese lugar. Claro que hubo amenazas también de por medio. Bueno, si quieren leer más, está en la prensa. Aquí de nuevo, la importancia del periodismo científico es que eso logró que en Brasil se dé casi un giro de 180 grados con la política nacional que estaba teniendo el gobierno con respecto a la vacunación. Una comisión de investigación en el Congreso le apuró al ministerio para que acelere su campaña de vacunación y no esté arrastrando los pies, o sea, no esté pateando la lata con el tema del kit COVID. Entonces, ese es el impacto que puede llegar a tener el periodismo. A ver, y aquí yo quería hacer recomendaciones con respecto a cómo un periodista que no está especializado, que tal vez tiene otras tareas en su medio o en el lugar donde le toca trabajar y le llegan informaciones que tiene que hacer. Entonces, básicamente, y disculpen el diseño, la habilidad de diseño acá, pero lo que yo recomiendo es siempre revisar si aparece ese tema en fuentes serias. Y después vamos a ver que son fuentes serias, pero si no aparecen fuentes serias, descartar directamente. Si aparecen fuentes serias, ya sean otros medios, ya sean otros revistas científicas o académicas, no significa que uno ya puede publicar. Pues ahí empieza el proceso. Bueno, entonces voy a revisar que ya se escribió sobre esto, revisar la literatura del tema de este estudio, de esta información, consultar con otras fuentes y contrastar con nuestros estudios y empezar el proceso de edición, que es vital en todo medio. No puede existir un medio donde el periodista escribe lo que se le antoje y luego se publique. Sí o sí tiene que existir un proceso de revisión, que nosotros insistimos mucho en Ciencia del Sur, para no solo descartar temas que pueden ser desinformación, sino que hay errores genuinos y todo el mundo se equivoca y se ayuda en el proceso de edición a corregir y a mejorar los contenidos. Entonces,
Si yo soy un periodista no especializado, que tal vez no tengo formación científica, ¿qué puedo hacer? Si en un medio me piden, bueno, tenés que escribir sobre tal cosa de la COVID, estamos hablando siempre en el seminario de la pandemia, apoyarse en otros periodistas científicos, en otros científicos que hacen divulgación y en fact-checkers. Como les comenté en una jornada anterior, en otros países hay periodistas que se dedican el 100% a escribir sobre la pandemia o escribir sobre biología o matemática o lo que sea. Hay personas sumamente calificadas que hasta son investigadores y después se volcaron al periodismo. Entonces hay personas a las que uno puede leer, las que uno puede consultar. Yo recomiendo que solo si no se encuentra la información en esos lugares, hacer su propia investigación, porque muchos no tenemos ni el tiempo, ni las habilidades, ni las capacidades para hacer lo que se requiere y informar responsablemente en muchos temas, pero en la pandemia y para evaluar trabajos científicos, uno mismo siendo periodista sin tener la formación en investigación, es muy difícil y puede llegar a dar muy malos resultados. Bueno, aquí sugerencias, ¿verdad? Yendo a cosas concretas, existe una coalición de científicos en Argentina que se dedica a desmentir la información, la desinformación, que se llama, le pueden buscar en Twitter, están como Ciencia Anti-Fake News, o también está la página confiar.telam. Y ahí, si uno recibe una información, puede directamente ir a la página y chequear, ver si está ahí. Bueno, si está, ya sabemos que es una desinformación y la descartamos. También está chequeado, que cubre temas más, también hace fact-checking científico, pero cubre más otros temas que puede ser como información sobre cierre de fronteras o sobre alguna medida que tomó algún gobierno. Porque la desinformación hoy en día no solamente es nacional, es transnacional. Es transnacional y hay que estar al tanto y estar también, saber qué grupos o personas de otros países pueden querer influir en la política local, ¿verdad? Entonces, esas son dos fuentes que recomiendo. También Salud con Lupa es un medio especializado latinoamericano en salud. Es muy bueno. Ahí hay bases de datos, por ejemplo, de medicamentos que tienen eficacia comprobada. Hay una base de datos muy interesante sobre propagadores de fake news que incluyen, por ejemplo, a médicos paraguayos. Entonces, uno recibe una información, puede ir directamente ahí a buscar. Bueno, ¿y qué pasa si no encontramos la información? Bueno, y tenemos el tiempo, estamos dispuestos a revisar, a meternos de lleno. ¿Cómo seleccionamos y revisamos estudios científicos o investigaciones? Aquí hay que tomarlo con mucho cuidado y saber dónde uno se está metiendo. Entonces, esto solo lo recomiendo si no se encuentra en las otras fuentes que cité ya algún reportaje al respecto. Tenemos que saber que no todos los estudios son iguales. Hay estudios científicos que tienen, por ejemplo, se basan en pocos casos, estudian pocos casos. Hay estudios que son hechos en animales, hay estudios que son hechos in vitro. Entonces, son estudios que difícilmente se puede generalizar a recomendaciones, por ejemplo, epidemiológicas o incluso médicas. Entonces, si uno quiere buscar estudios que apoyen o refuten algo, siempre tiene que ir en la línea ascendente de este gráfico, ir siempre por los casos que tienen más evidencia. En último lugar, obviamente, están las cosas en las redes sociales. Luego viene la opinión de expertos, estudios en animales, luego relato de casos, serie de casos, estudios de caso control, es decir, que son
estudios donde se controlan y se tratan de medir el efecto que puede tener una variable, estudios cohorte y estudios clínicos aleatorizados donde ni bueno, si son de doble ciego, ni los investigadores ni los quienes están recibiendo, por ejemplo, medicamentos saben qué medicamento están recibiendo. Entonces se asegura una mayor transparencia y una mayor que los datos sean acertados. Y en último, en el pináculo, digamos, de la evidencia científica son las revisiones sistemáticas y metaanálisis, que son los estudios que revisan otros estudios. Es decir, que se ponen a revisar un poco como un periodista debería hacer, que es todo lo que se investigó ya sobre esto y hacen una conclusión, a veces hacen promedios de efectos. Entonces, para temas nuevos tal vez no existan todavía revisiones sistemáticas ni metaanálisis. Entonces, para temas nuevos siempre hay que tenerlo con mayor cautela, porque a través de los años tal vez los estudios no se realizan en meses ni en semanas, solamente con la pandemia se aceleró esto, pero generalmente para dirimir una controversia científica se llevan años. También hay que entender que no todas las revistas académicas son iguales. Hay revistas que son directamente estafas, que son farsas para conseguir dinero. Entonces hay revistas generalmente en países que no tienen una tradición científica, venden espacios para que investigadores publiquen sus artículos allí. Entonces mandan correos, tal vez alguna vez le habrá llegado a los investigadores si les llegan bueno, cobramos tanto por publicar en esta revista, y generalmente no tienen ningún proceso de revisión, solamente piden que manden un artículo y ya está, luego se publica. Y eso el investigador luego usa para inflar su currículum. Existen listas de revistas depredadoras que uno puede consultar, y entonces si un artículo aparece ahí, directamente la puede descartar con seguridad. Después están revistas académicas no revisadas, que no se revisan o generalmente tienen una revisión solo de forma, del estilo. Esas también no son recomendables consultar. Existen revistas generalistas, es decir, revistas que abarcan, por ejemplo, todo sobre medicina, o todo sobre biología, o todo sobre ingeniería, por ejemplo. Estas pueden ser revisadas por pares o no, pero obviamente que no va a tener el nivel de rigurosidad que si tiene una revista que es específica, por ejemplo, en virología, en bioquímica, en alguna otra disciplina más específica que va a tener especialistas como editores que pueden revisar los temas a profundidad. Después hay revistas revisadas por pares locales que pueden ser también excelentes, pero existe el problema de la endogamia. A veces, así como en Paraguay, hay países muy chicos donde la comunidad científica es muy chica, entonces es muy probable que le toque a revisar el artículo, la investigación de un par que conoce, ¿verdad? Entonces ahí se rompe un poco la revisión ciega, que es un estándar de la edición científica. Luego vienen las revistas revisadas por pares internacionales, donde a veces no se conocen, entonces se asegura ahí que va a haber un nivel de crítica y de objetividad mayores. Y por último, digamos que están las revistas indexadas, que son revistas que forman parte de índices académicos que exigen que las revistas cumplan ciertos criterios. Por ejemplo, que tengan solo PhDs en su staff de editores, o solo PhDs en el área donde se especializa la revista, o que tengan criterios, bueno, de citación, de revisión, que tengan un proceso. Entonces, existen varios índices de revistas académicas serias que uno puede consultar, como Scopus o Web of Science, PubMed, hay otras. Entonces, para cada disciplina hay
a índices. Entonces, si vamos a ir a meternos a revisar estudios, también no solo tenemos que mirar el estudio, sino dónde se publicó, porque eso también nos da una pauta de la vara que tuvo que pasar esa revista para ser publicada. No es lo mismo un estudio sobre, digamos, toxicología publicado en una revista de pediatría que una revista que haya sido publicado en una revista de toxicología internacional y avalada por pares de renombre mundial. ¿Por qué no directamente por qué esos investigadores no mandaron a la revista más prestigiosa y decidieron enviar a una revista menos prestigiosa? Hay muchos factores, es cierto, el económico es uno de ellos porque publicar cuesta plata traducir, revisar, muchas revistas cobran un fee, es decir, una tasa. En países desarrollados esos son absorbidos por las universidades y por los centros de investigación, pero en Paraguay todavía son muchas veces los investigadores quienes tienen que costear. Entonces, es un contexto, ¿verdad? Todos esos datos y esas variables hay que tener en cuenta para analizar un estudio. Y como me habían pedido que aborde el tema de los preprints, entonces este es un pantallazo de la cantidad de preprints que existen hoy en día y que básicamente son lugares, páginas, generalmente servidores online donde un investigador puede subir su artículo, su trabajo, antes de que sea publicado en una revista académica. Eso no quiere decir necesariamente que el estudio es inferior, no quiere decir que es un estudio malo, sino que sencillamente por algún motivo ese investigador decidió publicar su artículo antes de que pase por el proceso de revisión normal. Hoy en día hay una gran discusión de si las revistas académicas deberían cobrar o no a los investigadores y a las universidades por publicar sus artículos. Entonces surgieron los preprints como una manera de acelerar ese proceso de revisión de los estudios, porque a veces es común que la revisión dure meses y meses, y en un contexto como por ejemplo el de la pandemia no podemos esperar tanto tiempo. O sea, al principio se subieron muchos artículos sobre el virus y sobre la enfermedad a preprints de medicina, de biología, porque se necesitaba compartir la información ya. Los investigadores necesitaban saber que estaban investigando otros investigadores en otros lugares. Entonces, se justificaba el uso de los preprints. Claro que hubo situaciones de abuso donde se subían estudios que no estaban controlados, que no estaban bien verificados o que tenían fallas muy, muy graves y que daban pie a que eh, algunas personas se tomaran de esos estudios para afirmar que, bueno, tal medicamento es efectivo o que tenemos que hacer esto o no esto. Entonces, yo siempre digo que los preprints son para la comunidad científica, no son para que los periodistas vayan a buscar noticias allí, y menos periodistas que no están especializados en un área, que no están al 100%. Entonces, los preprints son importantes para el proceso científico, pero para el periodismo científico diría que hay que tomarlo con muchas pinzas y no aceptar cualquier trabajo que esté publicado en estos sitios. Los preprints, luego de que se vieran inundados por artículos, también tomaron sus medidas. No es que no existen filtros ahí, no es que sean lugares malos para conseguir información, pero uno tiene que estar capacitado y tiene que poder saber discernir. Eso es lo que yo insisto. Bueno, esta es una base de datos académica muy seria que uno puede colocar ahí el estudio que uno está queriendo buscar, queriendo informarse, y generalmente, ¿verdad? Va a contener información seria, confiable, va a tener citas a otros estudios o si otros estudios lo citaron a ese estudio. Entonces es una herramienta digital que pueden consultar.
Esta también es otra herramienta más reciente, pero que también puede ayudarnos. Se llama Papier, donde uno coloca allí existen códigos para identificar a los artículos, entonces uno coloca el código ahí, o el autor, buscaba el autor, citas clave, entonces puede ver qué otros investigadores comentaron sobre ese artículo. No solo comentarios, digamos, en redes sociales, sino que comentarios en plataformas científicas o en el mismo Papier uno puede, o sea, los investigadores pueden crearse una cuenta y empezar a comentar sobre estudios. Entonces eso puede darnos pistas de otros estudios y de otras cosas que investigar. Pero como siempre, siempre con mucha cautela y reconociendo, ¿verdad? Las limitaciones. Y básicamente era eso lo que les quería dejar, que siempre hay que tomar este trabajo con mucha humildad. No tenemos todas las respuestas, muchas veces no vamos a poder publicar una nota porque nos falta información y bueno, y así es la vida, la ciencia es así, no vamos a tener todas las respuestas, a veces vamos a tener que dejar que ese artículo espere ahí una semana, unos meses hasta que la situación se aclare porque es peor salir apresurados y desinformar que salir tarde, ¿verdad? Que no tener la primicia y entregar una información que sea realmente confiable y provechosa para la sociedad, porque al fin y al cabo, el periodismo es servicio a la comunidad, servicio no solo a los lectores, sino que a la comunidad más amplia de personas que tienen que conocer sobre un hecho, un fenómeno. Entonces, los tomadores de decisión lean los periodistas, otros periodistas nos leen, eh, personas que tal vez tienen su primera aproximación a un tema nos van a leer, entonces siempre es lo mejor hacerlo con mucha cautela. Y bueno, eso es todo y espero no haberme sobrepasado con el tiempo, ya les dejo la parte de preguntas y consultas si tienen algo. Bueno, Ani, vamos a habilitar unos 2 minutos por lo menos para preguntas, si es que quieren, porque ya estamos sobre la hora. Yo quería aprovechar para preguntarte, Dani, cuáles fueron los principales desafíos en estos 2 años de trabajo en Ciencia del Sur, porque creamos la sección de COVID-19 y también habilitamos el cargo de editora científica dentro del medio. Y más allá de luchar justamente con la competencia por la primicia, se apostó más al periodismo científico de profundidad. A tu modo de ver, ¿cuál fue el principal desafío que tuvo Ciencia del Sur como medio de referente al periodismo científico en estos 2 años? Y más en Paraguay, un país que no tiene larga tradición científica. Y fue la avalancha de información y decidir qué publicar. Había muchísimos temas, ideas, fuentes, cosas que consultar, eh, sobre qué informar en una semana, porque al momento en que uno estaba terminando de hacer, por ejemplo, un informe sobre las vacunas, ya aparecían otras variantes. ¿Y qué hacemos? ¿Dejamos eso de lado y empezamos a hablar de la variante o seguimos insistiendo con lo de las vacunas? Porque teníamos la conciencia de que no solamente es una cuestión de informar, sino que estamos brindando información para que otras personas tomen decisiones de su vida, ¿verdad? De si se vacunan o no, de si deciden, qué sé yo, viajar, deciden reunirse en momentos álgidos de la pandemia. Entonces, fue eso, creo yo, decidir realmente que entre todas las cosas, qué temas tocar y qué temas, bueno, por cuestión de tiempo y recursos, dejar para otro momento. Con respecto a las fake news, que fueron muy extendidas quizás como en ninguna otra época en las últimas décadas, si bien vimos mucho esto en ciertas elecciones políticas en algunos países como Estados Unidos, realmente se vio un despliegue gigante con la pandemia. ¿Por qué consideras que todavía siguen algunos mitos al respecto y siguen algunas desinformaciones eh, igualmente publicadas y divulgadas en los medios de comunicación a nivel general, ¿verdad? ¿A qué se ha de deber este factor de que permanezcan ciertas desinformaciones sobre la COVID-19, a pesar de que ya fueron refutadas?
Tiene que ver con lo que abordé primero, la dinámica comercial de los medios. Muchos medios tienen que buscar el rating por una cuestión de supervivencia. Entonces, se agarran de lo que genera controversia, ¿verdad? De un disparatero que dice algo sobre la vacuna o que trata de llamar la atención. Entonces, por un lado, tiene que ver con la dinámica de los medios que, ¿verdad? Nos tocó en el peor momento, ¿verdad? Para pasar una pandemia que tenga esa dinámica. Y por otro lado, como había mencionado también el doctor Cubilla, las personas tienen todavía un componente de pensamiento mágico, ya sea en el área que sea. Algunos será la religión, para otros será eh, alguna superstición, la astrología, creer en alguna cura, alguna planta específica, etcétera. Entonces, em, existe también un remanente de personas que, a pesar de toda la información que tenga, sí o sí se va a resistir y va a tener una resistencia muy personal porque le toca de cerca sus creencias personales. Y ahora también se me ocurre otro factor que puede ser em, por los errores muchas veces históricos no sé si llamarlo la élite científica o si los expertos tuvieron con grupos marginados. Por ejemplo, para poner un caso, la desatención médica crónica hacia nuestros pueblos indígenas. Eso no solo a ellos, pero a muchas personas les predispone, ¿verdad?, a desconfiar de lo que venga del Ministerio de Salud, de lo que venga de las autoridades, porque nunca o difícilmente, o sea, no se ve que hubo una intención realmente de cuidar a la población. Entonces, eso afectó también, creo que, ¿verdad? Le pasó la factura, ¿verdad? No es que sea la culpa de esas personas, sino que tuvieron experiencias que las predispusieron a desconfiar. Por último, Dani, para ir cerrando ya, no tenemos una receta ni una fórmula única o exclusiva para combatir a las fake news y evidenciar el desgaste que le hace a todas las ciencias de la comunicación en general, pero en particular al periodismo y al periodismo científico, que como podría afectar. ¿Qué elementos podrían tener los comunicadores, ya sean divulgadores o periodistas científicos o de salud, para seguir divulgando de manera correcta y basada en evidencia la pandemia de la COVID-19 que sigue, que seguimos todavía en ella? Y bueno, yo le sugiero suscribirse, por ejemplo, a muchas instituciones científicas de renombre tienen, por ejemplo, newsletters, listas de correo, donde reciben las informaciones a medida que van saliendo. Que le sigan, si prefieren redes sociales, que le sigan a instituciones allí, a científicos, a periodistas científicos capacitados, que tengan siempre en cuenta eh, que aquello que tal vez se anuncia con más bombos y platillos tal vez no sea lo más importante. Entonces siempre van a mantenerse escépticos, a resistirse a dar la primicia, sino que como estamos en un periodo donde la información puede decidir sobre la vida o la muerte, es mejor parar y chequear primero. Muchas gracias, Dani, por tu participación. No, gracias a todos los que nos acompañaron. Y bueno, si quedan algunas dudas o consultas, me pueden escribir al correo y en las redes sociales también nos pueden encontrar. Bueno, Daniel Duarte, entonces editor general de Ciencia del Sur. Así cerramos la cuarta jornada del cuarto seminario de comunicación científica digital y nos encontramos en la quinta jornada donde va a estar la periodista científica Valeria Román. Bueno, muy buenas noches a todos y saludos y nos encontramos nuevamente en la próxima jornada. Chao, chao.